Rafael Iribarren, arquitecto de la Mesa Profesional y la Red Agenda Ciudadana, comentando para ustedes la circunstancia de la suspensión del diálogo entre la oposición y el gobierno. Cualquier comentario que se pretenda serio sobre la coyuntura tiene que partir de que es una circunstancia la que estamos viviendo en donde se conjugan tres planos de crisis: la crisis estructural histórica bicentenaria nuestra, la crisis del régimen representativo de hace medio siglo largo, 70 años, y la crisis de gobierno, el régimen del poschavismo, lo peor del poschavismo que nos ha dejado la muerte de Chávez. Esa complejidad, esa profundidad y alcance de la crisis se revela ya en lo que hemos comentado en varias ocasiones, el estancamiento entre la confrontación entre el gobierno madurista con todo el poder fáctico que tiene y la Asamblea Nacional con la legitimidad, la legalidad que le da el ser producto, con todas las observaciones que le hemos hecho, del 6 de diciembre. Esa crisis que se expresa en un plano, en ese estancamiento entre la confrontación entre el gobierno y el parlamento, donde no hay una salida, no hay un desenlace, se expresa en este momento de una manera también dramática. La crisis política se ha intensificado, se ha hecho más compleja, más pastosa, más empatucante, ¿no? Y el caos nacional hace bola. En 48 horas 10 saqueos, en un mes 70 saqueos por todas partes. Estamos viviendo el estallido social, no tenemos que esperarlo, ya está. Sin embargo, esos dos planos de crisis, el de la crisis política absoluta y el del caos nacional, no se interrelacionan. En cualquier país del mundo, en cualquier contexto social, es el caos que se vive en el país determinaría lo político institucional, y no lo determina. Eso es uno de los aspectos importantes de nuestra crisis. La comunidad internacional finalmente, después de años de protestas y de descalificaciones por parte de nuestra oposición, se ha ocupado del caso venezolano. Se ha ocupado como nunca. Todos los organismos que tienen que ver con nuestras circunstancias se han pronunciado, se han involucrado, comenzando por la OEA, que quiero repetir que no es el espacio, para nada, en donde se debe tratar ni el caso venezolano ni el caso de ningún país de América Latina. La OEA es una chatarra de la Guerra Fría y que se demostró que nunca respondió a los intereses de los latinoamericanos, sino a los intereses hemisféricos de los Estados Unidos, imperialistas de los Estados Unidos, en aquel contexto de la Guerra Fría, y que eso todavía se mantiene. Pero la UNASUR, que sí es el espacio, se pronunció también, igualito o casi que la UNASUR, que la OEA, la Asociación de Estados Caribeños, igual, se pronunció exactamente igual, en la misma sintonía, y también se ha pronunciado en la Unión Europea, la ONU, de una cantidad de gobiernos, etcétera, etcétera. Todos se han pronunciado dentro de una orientación: el diálogo. El diálogo es el clamor mundial. A pesar de esto, a pesar de que la comunidad internacional se ha activado y que esa activación ha tenido efecto en el país en cuanto a que Maduro tuvo que entrar en el diálogo, el madurismo nunca ha creído en el diálogo, el chavismo nunca ha creído en el diálogo, ni nunca ha estado dispuesto al diálogo, pero tuvo que entrar porque está aislado y porque la presión internacional ha sido absoluta. Entró al diálogo, pero ese entrar al diálogo ha determinado algo nuevo, una regresión. Hemos regresado a donde estábamos desde el punto de vista de la dinámica político-institucional hace 3 meses. Hace 3 meses Maduro estaba en el aire, estaba colgado de la brocha, como decimos en criollo, estaba acosado.
luego de todo esto que ha pasado, Maduro está oxigenado. Está oxigenado. Maduro ha mejorado su situación con respecto a 3 meses atrás. Primero, lo de la OEA. La OEA no resultó. No entremos otra vez en el tema, lo hemos tratado 2 veces anteriormente. Lo cierto el caso es que la pretensión de que la OEA sancionara al gobierno de Maduro por la vía de la Carta Internacional no funcionó. Y no va a funcionar. Falta una reunión dentro de 10 días, dentro de 3 o 4 días, que va a terminar en lo mismo. No hay aplicación de la Carta Democrática de Venezuela. Y eso es. Y eso le ha dado oxígeno. Por otro lado, lo nuevo. Resulta que se avanza en el diálogo, se avanza en lo que la comunidad internacional ha inducido, y la oposición tranca el diálogo. Lo tranca y lo tiene trancado. Y eso le da oxígeno. Eso le permite a una gente que no se puede, que no admite el diálogo porque no cree en él y está consciente que le cuesta muchísimo políticamente y no lo quiere, decir en este momento la oposición no quiere el diálogo. Eso le da oxígeno. Políticamente le da oxígeno en X. Y después la polarización, que la manera como la oposición está manejando en este momento las circunstancias es polarizante. Las burocracias no quieren el diálogo. Las burocracias viven de la polarización, viven de la manipulación, viven de la retórica, ¿no? El diálogo es despolarizante, obviamente. Y el referéndum revocatorio es polarizante, y eso lo hemos dicho. Pero el país quiere diálogo, así como hay un clamor mundial internacional de que haya diálogo en Venezuela como única manera de avanzar en bajar las tensiones y la confrontación. El país quiere el diálogo, ¿de verdad? Si se llega al referéndum, independientemente de cuándo sea, y la gente puede tiene la circunstancia de ir a votar sí o no a votar a Maduro. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría va a ir a votar a Maduro, obviamente, pero no porque sea la política de Primero Justicia y de Capriles y de López y de Voluntad Popular, sino por votar contra Maduro, como votó exactamente el 6 de diciembre. Pero, volviendo con el 6 de diciembre, una de las motivaciones más importantes y una de las constantes de la motivación que expresaba la gente para haber votado como votó el 6 de diciembre, para votar como decía que iba a votar, fue el diálogo, que cese la confrontación, que cese el choque, obligar a Maduro a sentarse a negociar. El país quiere diálogo, y la oposición tranca el diálogo. En una sintonía que no está clara, no es necesario que estuviera clara tampoco, entre UNASUR y la Internacional Socialista y la Asociación de Estados Caribeños, se produce un efecto, una comisión presidida por Rodríguez Zapatero con Leonel Fernández y Martín Torrijos. Esa es la comisión óptima, mediadora óptima de la Internacional Socialista. Un Rodríguez Zapatero que quería Uribe, Aznar como mediador, no hubieran servido para absolutamente nada, para todo lo contrario. Viene Rodríguez Zapatero y comienza a hacer su gestión y de repente comienza a producir resultados y entonces comienza el bombardeo contra Rodríguez Zapatero, la descalificación de Rodríguez Zapatero y las acusaciones absurdas, porque la versión que dio el padre de Leopoldo López y que se ha manejado un poco por ahí de lo que supuestamente Rodrigo Zapatero fue a hablar con Leopoldo López es absurda, es absolutamente absurda. Habría que ver si Leopoldo López dice que, no lo ha dicho, que Rodríguez Zapatero fue a proponer negociar el referéndum con su libertad, qué sé yo qué cosa. Él no lo ha dicho. En sus Twitter saluda, agradece a Rodríguez Zapatero su gestión por el diálogo, aunque dice que le reafirmó su posición de que primero el cambio político y después el diálogo. Pero Rodríguez Zapatero está siendo bombardeado. ¿Por qué está siendo bombardeado? Porque
está dominando en la oposición el sector que no quiere el diálogo, que quiere la confrontación, que quiere la polarización por la vía del referendo. Y en ese sentido la oposición tendría que explicar por qué suspende el diálogo, porque el referéndum y diálogo no necesariamente son antagónicos, no son excluyentes, pueden ser combinados. Es más, en todo proceso de mediación, todo proceso de búsqueda de una salida, una confrontación dura, mantener las posiciones es inevitable mientras se avanza en establecimiento de puentes. El caso colombiano es patentizante. Simplemente los ceses al fuego comenzaron bien avanzado el diálogo, bien avanzado. Si el gobierno hubiera exigido cese al fuego a las Fuerzas Armadas o la FARC por su lado hubiera hecho algo similar, no hubiera avanzado el proceso de diálogo hacia la paz como se ha avanzado afortunadamente. Aquí se está manejando diálogo y referéndum como excluyente y se tiene parado el diálogo. Eso yo pienso que la oposición tendría que explicar por qué paró el diálogo. Cuando puede seguir, siga con el referéndum, sigue presionando. Se sigue presionando por el referéndum los sectores que están presionando por el referéndum y se sigue en el diálogo los sectores que creen en el diálogo, que todo el mundo dice que cree en el diálogo, incluido Enrique Capriles. Capriles dice el diálogo al referéndum, y Leopoldo López dice que está por el diálogo. Todo el mundo dice que cree en el diálogo, pero obviamente la política que se está imponiendo, la política activa que se está imponiendo por la oposición es el referéndum, que es polarizante, que es la negación, que está manejado el referéndum en términos es realmente antagónico y sí es excluyente. O sea, el país quiere diálogo, la mayoría de los venezolanos queremos diálogo, el mundo quiere diálogo. Se pedía que se pronunciara el mundo, él se produjo y ahí está el pronunciamiento por el diálogo. Y la oposición en este momento lo tranca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En función de qué? En tal caso, diálogo, referéndum, ONU, OEA, UNASUR, Unión Internacional, nadie va a resolver, y eso lo repito, nadie va a resolver nuestro problema. El problema lo vamos a resolver nosotros los venezolanos. Eso lo he dicho y lo repito. Y no lo vamos a resolver por el lado del cambio de gobierno, como también he dicho. Se va a resolver por el lado del cambio el modelo de hacer política que tenemos. Se va a resolver por el cambio en los interlocutores, el cambio en los protagonistas, el cambio entre quienes hacen la política. Mientras la político institucional siga siendo manejado, como viene siendo manejado por la burocracia, por un lado la chavista y por otro lado la mudista, y ni siquiera por las dos burocracias, sino por sectores de esas dos burocracias. Nosotros no saldremos de la crisis. Salga Maduro, no salga Maduro, hay otro gobierno de quien sea, no saldremos de la crisis mientras el país, la gente no sea determinante en el proceso político. Y ese es el planteamiento que nosotros venimos teniendo. La desnacionalización de la política, la regionalización de la política, la despartidización de la política por la vía de la ciudadanización de la política. Y quiero repetir, más allá del diálogo, más allá del referéndum, más allá de cómo sigan manejando antagónicamente o no ese problema, lo que sí es importante es que no le perdamos de vista, no se le pierda de vista a nadie las regionales. Las regionales son el evento más importante en el cual el país puede comenzar a activar un nuevo sujeto político y una nueva manera de hacer política desde la base, desde las regiones y de las localidades hacia arriba. Hasta otra ocasión.